Hola, hola mi gente de Electronúmeros, Wally Rodríguez de este lado. Espero que se encuentren muy bien con todos estos afanes del coronavirus. En esta ocasión vamos a ver algo muy simple que tiene que ver con estadística, la medida de tendencia central. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Primero, ¿qué es la estadística? Es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de datos numéricos. Dentro de la estadística está la medida de tendencia central, que son los valores alrededor de los cuales los datos de una muestra tienden a organizarse. Las más comunes son, que la que vamos a ver en este video, la media aritmética, o conocemos como promedio, la mediana y la moda. Empecemos por la media aritmética, que es la suma de todos los valores obtenidos dividido por el número total de datos o frecuencia total n. Esta es la fórmula. Estos son los datos dividido entre la cantidad de datos. Veamos un ejemplo sencillo. Un estudiante tiene las siguientes calificaciones de dos periodos consecutivos: 87, 93, 70, 100, 95, 95. ¿Cuál es el promedio o la media aritmética? Simplemente sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad de datos. Podemos ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando sumamos esos números, tenemos 540 entre 6, que es 90. Ahora, la media ponderada, que es una media aritmética, si el valor x1 se repite f1 veces, el x2 se repite f2 veces, etc., la media aritmética se obtiene usando la siguiente fórmula. Fíjese, si este dato se repite esta cantidad de veces, si este dato se repite esta cantidad de veces, simplemente es la suma de las multiplicaciones dividido entre la cantidad de datos. Veamos un ejemplo. Calcular el ingreso promedio de un barrio marginal con entradas mensuales estimadas, distribuida como se indica en la tabla, cuyos datos fueron ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística. Fíjense, en un sector marginado podemos ver ingresos, o sea, personas que ganan 4.000, 4.500, etc. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La cantidad de personas que ganan 4.000, en este caso. 4.030 ganan 4.500, 12 ganan 4.700, 9 ganan 5.000 y 4 ganan 6.000. Simplemente lo que quiere decir que hay 45 personas que ganan 4.000, o sea que el 4.000 se repite 45 veces. Entonces la fórmula sería 45 por 4.000 más 30 por 4.500 más 12 por 4.700 más 9 por 5.000 más 4 por 6.000. Cuando hacemos todas esas multiplicaciones y lo dividimos entre 100, que son la cantidad de personas que hay, si sumamos esto, nos podemos ver que hay 100. Y lo dividimos, tenemos 4.404. Ahora veamos la media aritmética de datos agrupados, que es otro tipo de promedio. Es la media aritmética de las marcas de clase de cada una de las clases en que se ha dividido la muestra. Veamos, se oye como medio raro, pero es fácil. Esta es la fórmula. En vez de dividir entre la cantidad de datos, vamos a dividir entre la frecuencia total. Veamos, calcular la media aritmética de las estaturas en centímetros de una población de niños y niñas, distribuido como se indica en la siguiente tabla de datos agrupados. Como podemos ver, aquí están los datos ya están agrupados. Estas son las medidas en centímetros, de 76 a 88 centímetros, 88 a 100, etc. La marca de clase es el promedio de las clases. O sea, cuando sacamos el promedio, cuando sumamos 76 más 88, dividido entre 2, va a dar 82. Cuando sumamos 82 más 100 y lo dividimos entre 2, da 94, etcétera, con las otras partes. Si ustedes pueden ver, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite ese 82. Por ejemplo, hay 75, 82, hay 120, 94, etc. Simplemente multiplicamos estas dos partes, porque eso es lo que indica la fórmula. Si multiplicamos 82 por 75 da 6.150. Hacemos los otros procesos. Sumamos el total de frecuencia.
sumamos el total de las multiplicaciones y hacemos la división del total de multiplicaciones entre el total de frecuencia. Y ahí tenemos 105 centímetros. Ahora veamos la mediana de datos no agrupados. La mediana de datos ordenados en forma creciente o decreciente es el dato que se encuentra en el centro de dicha ordenación si el número de datos es impar o si el número de datos es par, es la media aritmética de los datos centrales. Veamos, por ejemplo, calcular la mediana de los precios del arroz vendidos por diferentes empresas. Por ejemplo, el precio del pingo sería 32, Bisono 30, La Garza 25, Campo 27 y Santa Cruz 26. Lo primero que debemos hacer es organizar los datos en forma ascendente o descendente. Vamos a hacerlo en forma ascendente. 25, 26, 27, 30, 32. Como el número de datos es impar, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5 es impar, entonces la mediana es el dato que está en el centro, que es el 27, si podemos decir en el centro. Y eso sería la mediana. Veamos otro ejemplo. Calcular la mediana de los minutos promedio de tiempo que diariamente y varias veces al día utilizan los jóvenes en redes sociales. 40 minutos para YouTube, Snapchat 25, Facebook 35, Instagram 18, Twitter 12 y WhatsApp 52. Lo primero es organizar los datos en forma ascendente o descendente. Como el número de datos es par, o sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es par, entonces sacamos el promedio de los dos datos centrales. 25 más 35, 60 entre 2 sería 30 minutos. La moda de una muestra de datos es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta, es el que más se repite. En resumen, por ejemplo, allá la moda de estos datos, no hay moda porque no hay ningún dato que se repite. Se puede ver. El otro ejemplo, allá la moda de estos datos, hay dos modas, el 2 y el 6, porque el 2 y el 6 se repiten las mismas cantidades de veces. Otro ejemplo, allá la moda de estos datos, la moda es 6 porque el 6 es el que más se repite, si lo pueden ver. Señores, hasta aquí. Esto es bien simple. Les recomiendo que se suscriban para que vean sus notificaciones de los videos. Puedan compartir para que este proyecto crezca. Comenten si tienen alguna información que ofrecer. Y dale like para motivar a uno. Así que nada, señores, nos vemos hasta la próxima. Bye.